maravilloso Dios que promete ser fiel. La pregunta sería, ¿le crees? ¿Le crees? Ese es el tema de nuestro sermón de esta mañana. ¿Has pensado alguna vez la razón por la que nos cuesta tanto trabajo creerle a Dios? No digo creer en Dios. A lo que me refiero es a confiar en Él y creer que cumplirá con sus propósitos para mi vida, y gracias a ellos Dios me está transformando a la imagen de su Hijo. Tal vez la razón más grande es porque no conocemos al Dios revelado en la Biblia. Mira lo que decía Jesús acerca de este peligro en Mateo 22:29. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No podemos glorificar a nuestro Dios si no lo conocemos o si solamente lo conocemos de oídas, por lo que se dice de Él, y no buscamos su revelación en su palabra. Desconocer su palabra es desconocer a Dios. Todos hemos oído del amor de Dios, ¿cierto? Todos hemos oído que Dios nos ama, que Dios es amor, que debemos de amar como Él nos ha amado. La gran pregunta es, ¿tú conoces el amor de Dios de la Biblia? ¿O te imaginas y defines cómo debería de ser un Dios de amor? Es mucha la diferencia entre el amor de Dios revelado en la Biblia a que tú definas cómo debe de comportarse un Dios de amor. Mucha gente dice que si Dios amara al mundo, no habría pobreza, maldad de los impíos sobre los justos, enfermedad, ni muerte, y un Dios de amor no condenaría a nadie por la eternidad. ¿Sabes qué dice la Biblia del Dios de amor? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo definimos el amor de Dios? ¿Cómo lo caracterizamos o dónde lo definimos? ¿Es su amor condicional o incondicional? La gente que no conoce a Dios se imagina que un Dios de amor ama a todo el mundo. No importa lo que hagan o cómo sean, al final perdonará a todos, no irá nadie al infierno, y a esto le llaman amor incondicional. Pero es una manera equivocada de definir el amor incondicional de Dios. Porque ellos explican el amor de Dios diciendo que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En su revelación, Dios solo ama a la gente y su obra de redención. En su justicia y amor, Dios ha decretado que la vida eterna se otorga exclusivamente al que cree en el Hijo, y este Dios, en esa justicia y amor, ha decretado que aquel que rehúsa creer en el Hijo, su ira está sobre él. En este estricto sentido, el amor de Dios es condicional. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. Como ya dijimos, Dios ha condicionado su amor al hombre en su Hijo unigénito. Pero en otro sentido, es importante señalar que el amor de Dios es un amor que toma la iniciativa. Nunca, nunca, nunca es una respuesta. Y en este sentido, esto es precisamente lo que hace que su amor sea incondicional. Si el amor de Dios fuera condicional, entonces tendríamos que hacer algo para ganarlo o merecerlo. De alguna manera tendríamos que aplacar su ira y limpiarnos de nuestros pecados antes de que Dios fuera capaz de amarnos. Pero ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es que Dios, motivado por el amor, se conmovió incondicionalmente para perdonar a su pueblo de sus pecados. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero ojo, Él ha condicionado en Cristo ese perdón. Con Cristo somos perdonados. Sin Cristo estamos condenados, ya de facto, ya de hecho. En este sentido, el amor de Dios es incondicional, pero en el otro sentido está totalmente condicionado a Cristo. Es tan difícil explicar el amor de Dios. Y si tú estás pasando por una difícil situación, es mucho más difícil comprender cómo es que Dios permite esto en tu vida y decir que te ama. Es que para poder entender más el amor de Dios, debemos usar un medio de contraste. ¿Sabes qué es un medio de contraste? Un medio de contraste es en medicina los que ayudan al médico a mejorar la visibilidad de estructuras o fluidos del cuerpo, mejorando así la certeza del diagnóstico para ofrecer tratamientos adecuados. Así que, haciendo una comparación con los medios de contraste de la medicina, vamos a hacer un medio de contraste que nos permita ver más claramente cuál es nuestra condición y poder apreciar en toda su magnitud el amor de Dios. Nuestro medio de contraste en esta mañana se llama pecado. ¿Qué es el pecado? Si tú estuviste con nosotros el miércoles, sabes la respuesta. Porque el miércoles dijimos y definimos al pecado como la transgresión a la justicia de Dios. Y deberíamos de agregar o la omisión a la justicia, la transgresión a la ley o la omisión a la ley. Esta es una definición muy bien pensada para que nosotros pudiéramos entender qué es lo que hace el pecado. Transgredir la justicia y la ley de Dios o no hacer lo que la justicia y la ley de Dios nos piden. Pero esta definición en realidad no nos dice nada. No me ayuda a entender ni la profundidad ni el costo de mi pecado. El pecado es tan poderoso que eliminó de una sola acción la imagen de Dios en el hombre y le dio una naturaleza contraria y opuesta totalmente a Dios, infectando a cada ser humano de todas las épocas, de todos los lugares, razas, edades, y a este estado lastimoso que te impide ver tu condición real de condenación delante de Dios. Y si acaso pudieras verla, te mostraría tu completa incapacidad para liberarte de ella.
No puedes librarte en tus fuerzas de tu condición de condenación por la eternidad. ¿Pero ya lo definimos? No, aún no. Aún estas palabras no son suficientes. Tenemos que agregar que el pecado es lo único que nos separa del amor de Dios que nos creó. Perjudica cada aspecto de nuestra vida y hace imposible ser la persona que Dios había diseñado que fueras. También hace que sea imposible hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Sabes qué es lo más paradójico? Paradójicamente disfrutamos de nuestro pecado. Lo obedecemos como nuestro amo. Nos convertimos en sus esclavos y nos pone en contra con otros seres humanos por más que digamos que los amamos. Nos hace ciegos, débiles, egoístas y rebeldes. Nos reduce a necios. Se roba el gozo y la paz interior. Nos enferma y finalmente nos mata. Porque Dios ha decretado en Romanos 6:23, la primera parte de este versículo, la paga del pecado es muerte. Ahora sí ya definimos el pecado. No hemos terminado. Desde luego que no. El pecado es el desastre de nuestras vidas. No lo podemos mitigar ni calcular. Nos hace huir de ciertas situaciones, termina con nuestras relaciones y hace que nos mudemos y decidamos no regresar con la persona que amábamos. Pone a los padres contra los hijos y a los hijos contra los padres. Es la causa de las guerras, de nuestra capacidad de destruir, herir, lastimar y matar a otro ser humano. Lo peor de esto es una madre deshaciéndose del producto de su error. Nos hace creer que podemos controlarlo a nuestra voluntad, pero no tenemos la capacidad de huir del hoyo en que nos tiene atrapados. Efesios 2:3b. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje de Efesios 2 nos enseña que el corazón de cada persona está en el mismo hoyo que nosotros. Todos estamos bajo condenación, todos estamos bajo la ira de Dios. Pero aún hay más. El pecado destrozó nuestro corazón, pero hizo algo jamás imaginado, impensable y desgarrador. ¿Quieres ver lo que hizo el pecado? Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Qué fuerte versículo. Lo había leído muchísimas veces, pero hasta hoy logro entender que el pecado hizo que a nuestro amado Padre le doliera el corazón. Como ya dijimos, el pecado eliminó por completo la imagen de Dios en nuestro interior. Y ahora tenemos tanta maldad que todo designio de nuestro pensamiento del corazón nos lleva al mal. Y esto
lastimó el corazón de Dios mismo. El corazón que un día decidió hacernos y estar satisfecho y complacido de su obra. Hoy ese corazón está arrepentido de habernos hecho, porque el efecto del pecado llegaba tan profundo que alcanzó a nuestro corazón. Es decir, el pecado no solo afectó nuestra conducta, se convirtió en nuestra condición contra Dios. Romanos 3, 10 y al 12. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Otra de las consecuencias es que convirtió nuestra visión de la vida en solo pensar en hacer mal. Lo que hizo el pecado es que saturó nuestro pensamiento y todo lo que deseamos es maldad. Desde luego que nosotros no vemos el pecado así. Nos ha cegado y no nos permite ver nuestra verdadera condición. La tristeza del corazón de Dios es que Él sí puede ver lo que el pecado ha hecho de nosotros. Uno de sus muchos y grandes lamentos de Dios lo podemos encontrar en Isaías 1:2. Te puedes imaginar a Dios clamando y diciendo: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oigan todos, dice él, yo hice al ser humano como a mi hijo. Lo amé como a mi hijo, lo cuidé como a mi hijo, lo engrandecí sobre toda la creación, y ellos se rebelaron contra mí. Pero ahí no para. En el versículo 4 de este mismo Isaías 1 nos dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo nos define Dios? Pecadores, malvados, malignos, depravados, provocadores. Esto no es lo peor. No, lo peor está por venir. Mire el versículo 6 de este capítulo 1 de Isaías. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que puedo entender el profundo dolor del corazón de Dios. Él tenía el derecho de acabar con todos los hombres, pero su amor incondicional abrió las puertas de la gracia hacia Noé y 7 personas más. Solo 7 personas que eran familiares de Noé. Dios dejó un remanente para levantar a la nación de la cual vendría la prueba más grande de su amor condicional, llamado Cristo. Él vendría a vivir la vida que jamás podríamos vivir. Él vendría a pagar el costo de nuestra reconciliación, perdón y aceptación que jamás podríamos pagar. Él vendría a sufrir la muerte que merecíamos morir, pero que no tendría ningún valor nuestra muerte en la redención. Solo Jesús podría liberar al hombre. Solo Él podía satisfacer la sana y la santa justicia de Dios. Solo Él podía representarnos en la muerte sustitutiva y en la expiación.
y redención del ser humano. Solo Él podía vencer las garras del sepulcro, sorber la muerte con victoria, romper el aguijón del pecado y levantarse victorioso para presentarse delante del Padre con su sacrificio de su sangre pura y sin mancha, que abriría nuevas puertas hasta el centro del corazón de Dios. El corazón, el dolor del corazón de Dios, el dolor del corazón de Dios no fue un dolor lastimoso, autocomplaciente, que nos abandonó en nuestra condición de pecado. El amor de Dios lo llevó a ofrecer el sacrificio más grande jamás imaginado, planeado por el Padre, ejecutado por el Hijo y aplicado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amor condicionado a los que antes conoció y predestinó. Romanos 8:30 continúa con esta lista de el amor condicionado de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amor incondicional, porque no es una respuesta, es una decisión de Él. Amor condicional, porque solo en Cristo se encuentra este perdón. ¿Por qué Dios llevó a cabo este plan tan elaborado y de tanto sacrificio? Para que su gracia fuera gracia y la cruz de su Hijo sea un recordatorio de cuán desesperadamente el ser humano necesitaba de esa gracia. La cruz es el único lugar que nos puede dar una idea del tamaño del amor de Dios por los pecadores perdidos, condenados, apartados, alejados de Dios y sus promesas, donde el santo muere por lo no santo, el puro por lo impuro, el inocente por el culpable. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en esa negrura, en esa espesura, en esa diabólica maldad. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no nos buscó cuando fuimos buenos, no nos buscó cuando nos transformamos, Él nos buscó en la podredumbre, nos sacó del lodo cenagoso cuando aún éramos pecadores. ¡Wow! Cristo murió por nosotros. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que aún como sus hijos, ahora sigamos desconfiando de este Dios maravilloso, soberano, indescriptible, que pagó a un precio altísimo para darnos la oportunidad de rescatarnos y amarnos como a sus hijos por la eternidad. Seguimos desconfiando de Él. Basta una pequeña prueba y nuestra fe se desmorona como arena en el agua. Lo mejor que podríamos hacer es agradecer, confiar, aprender a esperar y manifestar nuestra gratitud y amor a quien lo merece todo. Creer en Dios y sobre todo creerle a Dios. Así que espero que con este medio de contraste logres comprender el tamaño del amor que Dios tiene para estos pecadores. ¿Cómo no creer en este Dios? ¿Cómo no creerle a este Dios?